Te voy a decir algo que cambia por completo lo que llevas semanas sintiendo. Esa traición no quedó impune, y la persona que creyó salir limpia ya tropieza con su propia sombra. Lo más fuerte no es el golpe que recibe, lo más fuerte es que empieza a entenderlo demasiado tarde, justo ahora que tu silencio pesa más que cualquier discusión pasada. En el camino de Acuario se abre una verdad incómoda, una de esas que erizan la piel, porque encaja detalles sueltos, miradas raras, mensajes fríos, y ausencias demasiado calculadas. Aquí no se trata solo de una herida, se trata de ver cómo se gira la rueda, cómo el juego se rompe por dentro, y por qué aún queda una pieza decisiva. Mantente cerca de esta lectura, porque lo que parecía simple decepción, en realidad es el principio de una justicia, que todavía no ha terminado de enseñarte su mejor cara. Llevas tiempo notando pequeñas cosas, un cansancio extraño al despertar, esa sensación de quedarte mirando el móvil sin ganas, y un pensamiento terco que vuelve incluso mientras haces tareas mecánicas. No era obsesión, tampoco debilidad, era intuición empujándote con insistencia, como esa incomodidad que aparece al reír con gente, y seguir sintiendo un hueco que no encaja. Si esta verdad ya te roza por dentro, regálame tu like, porque este mensaje necesita llegarte entero, y a veces un gesto mínimo abre la puerta justa. La traición dejó un eco, y ese eco se metió en momentos corrientes, en una canción que no esperabas, en la compra del súper, en un domingo raro con el café enfriándose. No te dolía solo lo que pasó, dolía haber entregado claridad a quien respondió con medias verdades, con excusas mal cosidas, y con una frialdad que no nació de un día. Hay una razón por la que sigues repasando ciertas escenas, no para castigarte, sino para notar dónde empezó el cambio, y quién empezó a caer antes de que lo vieras. Esa persona quiso ganar terreno jugando con tu confianza, pensó que podía mover piezas, ocultar intenciones, y seguir adelante sin pagar el desgaste moral, que deja manipular a quien sí iba de frente. Lo que no calculó fue algo muy humano, el cuerpo delata, la mente se rompe por una esquina, y la vida diaria empieza a devolver miradas, rechazos, retrasos, y puertas menos amables. Hay gente a su alrededor que ya nota grietas, un familiar que escucha silencios demasiado largos, una amistad que observa contradicciones, alguien del trabajo que capta un nerviosismo que antes no existía. Ponen comentarios, el engaño se cobra hoy, porque esa frase corta tiene fuerza de martillo, y hoy conviene dejar por escrito que la verdad siempre encuentra la rendija. Todavía falta entender por qué el golpe le pesa tanto, y por qué tu distancia se ha convertido en el espejo que más daño le hace. No fuiste ingenuo, fuiste limpio, y eso cambia todo, porque una persona limpia tarda más en aceptar la maldad ajena, igual que cuesta asumir que una sonrisa también puede esconder cálculo. En estos días se te mezclan recuerdos buenos, con escenas que ahora ves distintas, como esas conversaciones donde algo no cerraba, o esa extraña necesidad de justificar a quien ya estaba fallando. Tus guías espirituales marcan con claridad un detalle importante: no te apartaron de esa persona para dejarte vacío, te apartaron para que el daño no se hiciera costumbre. Aparece también una energía de ajuste, muy serena, muy firme, nada teatral, y por eso mismo tan real, porque no llega con ruido, llega con hechos que cambian el terreno bajo sus pies. Esa persona empieza a perder control justo en lo que más presumía manejar, una relación tibia, un plan económico, una imagen de seguridad, y ahí es donde el destino aprieta. Lo curioso es que todavía no sabes la mitad de lo que se está moviendo, y conviene mirar esto con calma, porque cada pieza nueva cambia lo que creías entender. Se ve una escena muy concreta, una noche en la que intenta distraerse, una conversación banal, una risa forzada, y de pronto esa incomodidad seca que deja el darse cuenta de algo irreparable. No piensa solo en lo que hizo, piensa en lo que perdió, en tu manera de estar, en tu lealtad cotidiana, en esa paz que muchas veces solo se valora después del desastre. Me encantaría saber si también eres de cerrar la puerta para siempre, o si todavía dejas un rincón a la duda, porque eso cambia muchísimo esta historia. La respuesta no es tan simple, porque aquí no se está decidiendo solo si vuelve, también se está decidiendo desde qué lugar volvería. Tu herida tenía una parte silenciosa, la más difícil de nombrar, la que no se cuenta en voz alta, esa mezcla de rabia y vergüenza que aparece al pensar que viste señales, y aún así seguiste. Eso pesa, claro que pesa, como pesa sonreír delante de gente que no sabe nada, o contestar normal mientras por dentro revisas una frase, un gesto,
un detalle mínimo. Pero justo ahí está naciendo tu fuerza nueva, en el punto donde dejas de preguntarte por qué te hicieron esto, y empiezas a mirar que no vas a tolerar jamás. Hay bendiciones espirituales trabajando en segundo plano, y se notan en pequeños alivios, un mensaje amable de quien no esperabas, una propuesta sencilla, un rato de paz en medio del caos, una decisión que por fin no te cuesta. El universo no está prometiéndote fantasías, está acomodando el tablero para que veas con claridad quién merece sitio, quién merece distancia, y quién se cayó solo por el peso de su propia mentira. Esto todavía se va a poner más intenso, porque falta descubrir qué intentó ocultar de verdad, y por qué ahora siente que todo lo que hizo empieza a volverse público. La traición no fue un error torpe, fue una secuencia, una suma de decisiones pequeñas, un probar hasta dónde podía llegar sin perderte del todo, y eso explica tu cansancio tan profundo. Hay una parte de ti que ya lo sabía, esa parte que se tensaba antes de abrir ciertos mensajes, o que notaba un frío raro al escuchar el mismo tono amable de siempre. Quédate con esta idea, la historia no se está repitiendo para herirte, se está mostrando entera para que no vuelvas a dudar de tu percepción. Lo que ahora empieza a encajar tiene más cuerpo del que parecía, porque esa persona no solo te falló, también construyó una versión de los hechos, donde intentaba quedar por encima de tu dolor. Ese es el detalle que más la hunde ahora, no la mentira aislada, sino la costumbre de maquillarla, de mover conversaciones, de negar señales, de hacerse fuerte sobre una base torcida. En la vibración de quien pertenece a Acuario, aparece una dignidad rara y preciosa, de las que no montan escenas, pero dejan una huella imposible de borrar. Y aquí surge una pregunta silenciosa que te toca de lleno: si regresa con culpa, si mira de frente lo que hizo, si la vida le sacude, ¿qué lugar tendría ya en tu presente? Todavía no hace falta decidirlo, primero conviene entender la profundidad del lío, en el que esa persona se metió sin calcular que terminaría atrapada dentro. Estás sosteniendo mucho más de lo que se ve desde fuera, incluso en días donde haces vida normal, respondes mensajes, cumples, y hasta sueltas alguna broma para no explicar lo que llevas dentro. Esa fortaleza no es pose, es experiencia, es haber pasado por silencios largos, decepciones que se mastican a solas, y momentos donde solo querías dormir temprano para apagar la cabeza. Si esta forma de mirar la verdad te está ayudando, suscríbete y quédate cerca, porque aún viene la parte donde todo termina de ordenarse a tu favor. Aparece una persona cercana, que intuyó desde hace tiempo que algo no estaba bien, alguien que quizá no dijo demasiado, pero veía tu cansancio en los ojos, o tu forma de quedarte en pausa. Puede ser una amistad de las de pocas palabras, un familiar que cambia de tema para no presionar, o esa persona que te ofrece ayuda con cualquier excusa. Ese apoyo, aunque parezca pequeño, será importante, porque pronto vas a necesitar oír algo sencillo, una frase limpia, una confirmación que te quite el último resto de culpa. La persona que te traicionó no duerme igual, y no hablo solo de noches malas, hablo de una inquietud que se mete en lo cotidiano, en tareas simples, en planes que antes ilusionaban. Nota ausencias, pierde el hilo de conversaciones, comete fallos tontos, y empieza a mirar alrededor, con esa sensación tan desagradable de quien teme quedar al descubierto. Lo que más pesa no es que le descubran los demás, lo que más pesa es que empieza a descubrirse a sí mismo, y eso no se tapa con una sonrisa. Tu conflicto interno es profundo, porque una parte desea justicia clara, visible, casi tangible, mientras otra parte solo quiere cerrar la puerta, descansar, y no volver a revolver nada más. Esa mezcla es humana, pasa mucho después de una decepción importante, igual que pasa ponerse fuerte por la mañana, y venirte abajo al doblar una camiseta que te trae un recuerdo absurdo. Cuéntame si también te pasa que te vuelve una escena concreta, la más tonta del mundo, porque a veces ese detalle pequeño dice más que la gran pelea. Ahí está una de las claves, no estás atado a esa persona, estás ordenando las piezas de una experiencia que aún está soltando polvo. Aquí veo una motivación que cambia la lectura. Esa traición no nació solo de egoísmo, también nació de envidia, de una incomodidad silenciosa ante tu forma de brillar sin esfuerzo aparente. Hay personas que no soportan la calma ajena, y confunden cercanía con derecho a ensuciar lo que no entienden, sobre todo si ven en ti una luz que no consiguen fabricar. Por eso intentó desordenarte, quería sentirte más pequeño, más dudoso, más fácil de manejar, y ahora descubre que esa estrategia se ha vuelto contra su propia estabilidad.
El destino aprieta donde más duele, y en su caso duele la imagen, la credibilidad, la sensación de control, esos 3 pilares que usaba para sostenerse, aunque por dentro ya estaba muy agrietado. Se marca una conversación incómoda, de esas donde no puede escabullirse, una llamada que cambia tono, un encuentro en el que la otra persona ya no traga. Ahí vas a entender algo importante, no era tan fuerte como parecía, solo sabía moverse bien mientras nadie le sujetaba la mirada demasiado tiempo. Tu intuición merece un reconocimiento enorme, porque captó verdad antes de tener pruebas claras, y eso no lo hace cualquiera, hace falta sensibilidad, coraje y una memoria emocional muy fina. No te tragaste cualquier cuento, tampoco te volviste ciego por afecto, simplemente quisiste agotar la parte noble de la historia, antes de aceptar lo evidente. Me gustaría leerte si eres de los que perdonan, pero no olvidan ni una coma, porque esa forma tuya de amar también protege, y tiene mucha sabiduría. Se abre además una puerta inesperada, un cambio a tu favor que no parece relacionado al principio, pero lo está, una oportunidad laboral, un dinero que se mueve, una invitación, un contacto recuperado. La justicia del universo a veces no se presenta con discursos, se presenta devolviéndote aire, tiempo, energía, ganas de arreglarte, de salir, de ordenar la casa, de volver a querer tu rutina. Y ahí esta historia gira de verdad, porque mientras esa persona paga el desgaste de su propio juego, tú empiezas a notar que la vida vuelve a sentarte bien. Aún así, falta la pieza más delicada, la que explica por qué podría aparecer de nuevo, no desde la victoria, sino desde la necesidad, desde una grieta que ya no sabe sostener. No me refiero solo a buscarte, me refiero a necesitar tu mirada, tu perdón, o incluso tu silencio, para entender el tamaño de lo que rompió. Eso es lo que hace esta historia más grande de lo que parecía, no termina en el daño, termina en el momento exacto donde cada cual tendrá que mirarse sin excusas. Ahora sí se está viendo la raíz del asunto, y es más compleja que una simple traición, porque aquí hubo cálculo, comparación, y una necesidad desesperada de probarse superior. Esa persona jugó a 2 bandas, sostuvo versiones distintas según con quién hablaba, y creyó que podía administrar emociones ajenas, como quien guarda recibos en un cajón. El problema es que la verdad tiene carácter, tarda lo que tarda, pero siempre deja a cada cual delante del espejo exacto que merece. Lo que te dolió no fue un accidente sentimental, fue el golpe de descubrir que alguien aprovechó tu buena fe, para tapar sus propias carencias. Y aún así, lo más impresionante viene ahora, porque justo donde pensabas que solo quedaba cierre, empieza a abrirse una oportunidad muy poderosa para ti. En la energía del alma de Acuario aparece una limpieza fuerte, no de esas que borran recuerdos, sino de las que cambian la manera de contarlos dentro de ti. Dejas de mirarte como quien perdió, y empiezas a mirarte como quien salió a tiempo de una historia, que iba a costar mucho más cara. Eso modifica tu postura, tu tono, incluso tu forma de caminar por ciertos lugares, porque donde antes había peso, ahora aparece una seriedad nueva que impone respeto. Se ve que la otra persona intentó sostener una fachada con alguien más, quizá una relación paralela, quizá una alianza conveniente, quizá un entorno donde fingía normalidad mientras por dentro ya tenía miedo. Esa construcción empieza a quebrarse por detalles tontos, retrasos, incoherencias, un comentario suelto, una versión mal contada, y sobre todo por esa ansiedad que se nota aunque se disimule. Quiero saber si también te ha pasado notar de inmediato a quien miente, sin pruebas aún, solo por una sensación rara en el estómago que luego acierta. Hay además una consecuencia inesperada, alguien que antes le respaldaba empieza a tomar distancia, no por nobleza perfecta, sino por cansancio, por notar que siempre hay drama, siempre hay lío, siempre hay algo raro. Esa retirada le deja sin red, y ahí se activa el verdadero castigo, quedarse solo con lo que hizo, sin público que lo maquille, sin relato bonito donde esconderse. Y mientras eso ocurre, tu voz interior se fortalece con una claridad casi física, como si el aire alrededor se volviera más limpio. Otra pieza muy importante es esta: no te engañó solo para obtener algo, también necesitaba verte dudando, porque tu seguridad le mostraba su propia fragilidad de una forma insoportable. Algunas personas no soportan a quien ama limpio, trabaja en paz, o mantiene dignidad sin necesidad de aplastar a nadie, y desde esa torpeza nacen muchas traiciones. Comprender esto no excusa nada, pero sí te saca del lugar equivocado. No fuiste insuficiente,
fuiste demasiado verdadero para una conciencia torcida. Se mueve una decisión cercana, un gesto concreto, un contacto, un mensaje, o una noticia que termina de confirmar lo que ya vienes oliendo desde hace tiempo. Puede llegar en una mañana corriente, de esas donde solo esperas resolver pendientes, y de repente algo encaja con una precisión casi insultante. Déjame sentir si eres de borrar conversaciones enteras para respirar mejor, o si las guardas un tiempo por puro instinto, porque ese detalle cuenta mucho aquí. Tus ancestros marcan protección, y se nota en que ciertas cosas peores no llegaron a pasar, aunque entonces te pareciera que sí, porque hubo frenos invisibles, retrasos providenciales, y verdades a medio decir que ya te estaban avisando. A veces la protección no se siente como abrazo, se siente como un plan que no sale, una cita que se cae, un presentimiento pesado, una incomodidad que no te deja entregarte del todo. Viéndolo desde aquí, hasta esos momentos molestos tenían una función: impedir que siguieras atando tu destino a una persona cada vez más rota. No todo se queda en justicia silenciosa, también aparece una compensación real, una oportunidad buena, concreta, casi práctica, que te devuelve confianza en tu valor y en tu capacidad de elegir mejor. Puede manifestarse como un cambio de entorno, una propuesta seria, una reconciliación con tu propia imagen, o incluso el interés limpio de alguien que sí sabe sostener la palabra. Lo decisivo es que ya no lo recibirás con ingenuidad, lo recibirás con mirada despierta, y eso cambia por completo el tipo de vida que empieza a abrirse. También veo el momento en que esa persona comprende que no puede recuperar lo perdido con una disculpa rápida, con un acercamiento torpe, o con nostalgia improvisada a última hora. Lo que rompió tiene peso, y ese peso no se arregla diciendo 4 frases blandas. Hace falta verdad, constancia, y aceptar consecuencias sin poner cara de víctima. Me nace preguntarte si cerrarías del todo, aunque la otra parte llegara arrepentida de verdad, porque esa respuesta tuya podría sorprender hasta quien mejor te conoce. Ya casi tienes delante la pieza central completa, la traición se vuelve contra quien la sembró, no por magia caprichosa, sino por una ley sencilla de la vida: quien juega con lo valioso termina perdiendo suelo. Lo que falta ver es cómo usas tú esta verdad, si para vengarte con el gesto, si para callar y seguir, o si para levantar una frontera tan limpia que nadie vuelva a confundirte. Ese desenlace importa más que su caída, porque ahí está tu premio verdadero: recuperar tu centro con una fuerza que no tenías antes. La parte más hermosa de todo esto no es ver caer a quien te dañó, aunque admito que produce un alivio muy humano, casi como soltar por fin una bolsa pesada al llegar a casa. La parte más hermosa es que la vida te está devolviendo autoridad sobre tu historia, te saca del papel de herido, y te coloca en el lugar de quien entiende, decide, y elige mejor. Esa persona paga caro su propio juego, sí, pero tú cobras algo mucho más valioso: paz, lucidez, y una forma nueva de quererte. Ya no dependes de que admita todo para sentirte validado, ni de que sufra más para notar justicia, porque la prueba está en cómo cambió tu energía. Y eso, para alguien nacido bajo la corriente visionaria de Acuario, es casi una coronación íntima: sereno por fuera, inmenso por dentro, imposible de manipular otra vez. Se te marca un periodo cercano de recompensas pequeñas, que juntas hacen un giro grande: dormir mejor, comer con más ganas, organizar tu espacio, notar menos nudo al pensar en el pasado. Incluso tu forma de hablar cambia, eliges mejor a quién contar las cosas, no das tantas explicaciones, y tu silencio deja de ser doloroso para convertirse en protección limpia. Si te apetece, dime abajo cuál es tu ritual para recomponerte después de una decepción: una ducha larga, música, paseo, o quedarte a solas sin molestar a nadie. La persona que te falló siente ahora un vacío muy preciso, no solo por tu ausencia, también por la pérdida de una verdad que no era fácil encontrar en nadie. Puede intentar acercarse con maneras distintas, más suaves, más humildes, incluso con cierta torpeza que toque una parte sensible de ti, y eso conviene verlo sin prisa. Arrepentimiento puede haber, claro que sí, pero arrepentirse no siempre alcanza, y tú ya no estás para convertirte en refugio de quien aprendió a golpearte por dentro. Aparece un cambio que te favorece en lo material o en tu rutina, un alivio con dinero, una propuesta concreta, un movimiento que estabiliza, o una ayuda que llega en el momento justo. No es casual, es la vida equilibrando terreno, devolviéndote recursos después del desgaste,
como si el universo dijera que bastante has cargado con lo que no te tocaba. Ese alivio te permitirá tomar una decisión con la cabeza más limpia, sin necesidad de agarrarte a lo viejo por miedo al vacío. Lo más potente es que recuperas deseo. No hablo solo de amor, hablo de ganas, de ilusión práctica, de vestir distinto, de volver a un plan aparcado, de mirar el futuro sin ese sabor amargo constante. Ahí nace tu victoria real, en notar que lo ocurrido ya no dicta el tono de tus días, y que puedes recordar sin quedarte atrapado en la misma punzada. Cuéntame si también notas que sanas de verdad, el día que vuelves a reírte sin pensar en esa persona, porque ese instante vale oro y cambia todo. Tus guías dejan una advertencia cariñosa: no confundas compasión con puerta abierta, ni nostalgia con destino, porque el corazón a veces mezcla hambre con amor, y no es lo mismo. Si vuelves a hablar con esa persona, hazlo desde la firmeza, desde la claridad, desde ese lugar donde ya no necesitas ser entendido para mantenerte en pie. Y si decides no volver a abrir, también será correcto, porque cerrar no siempre es dureza, muchas veces es inteligencia emocional bien aprendida. Veo además una presencia nueva, o renovada, una conexión que entra sin ruido, con respeto, con interés auténtico, con esa tranquilidad que no obliga a adivinar nada. No hace falta imaginar castillos, basta con notar la diferencia entre quien te enreda para sentirse poderoso, y quien te trata bien incluso en los detalles más simples. Puede empezar de forma discreta, casi banal, pero te va a servir como contraste sagrado, para entender que lo sano no aburre, lo sano descansa. También hay una reparación interna muy concreta. Vas a dejar de revisar tanto lo que pudiste haber hecho distinto, y eso te devolverá muchísimo tiempo mental. Sentirás menos necesidad de justificar tu bondad, menos impulso de rescatar a quien se hunde solo, y más ganas de cuidar lo tuyo con una calma preciosa. Me gustaría saber si eres de los que notan enseguida la paz en una persona nueva, porque después de un engaño, ese detalle se convierte en brújula. La justicia aquí no viene vestida de espectáculo, viene vestida de consecuencias exactas, de silencios que pesan, de vínculos que se rompen, de oportunidades perdidas, y de una conciencia que ya no puede correr. Mientras tanto tú recuperas terreno, ganas una madurez que se nota hasta en la mirada, y dejas atrás una etapa donde diste demasiado a quien no supo honrarlo. El mensaje definitivo es claro y hermoso: no perdiste por confiar, ganaste experiencia, filtro, y un nivel de verdad que te hará imposible para juegos baratos. Quiero que te vayas de esta lectura con el ánimo arriba, con el cuerpo un poco más ligero, y con la certeza de que lo que te rompió no va a definir lo que viene. Lo mejor de esta historia no está detrás, está delante, en las decisiones limpias que vas a tomar, en la paz que ya empieza a sentarse contigo, y en el amor propio que por fin no negocias. Gracias por quedarte conmigo hasta aquí, y vuelve en la próxima lectura, que aún queda mucha luz buena esperándote.